Sesión del día. Hay 5 intervenciones. Bueno, primero, muchas gracias a todos por estar aquí y por compartir este momento. Hay 5 intervenciones programadas para poder permitir que todas las personas se expongan de manera tranquila y igual. Está reservado 15 minutos para que expongáis y luego 5 minutos previstos para preguntas o reflexiones o consideraciones de la audiencia, a la que os animo a participar en el caso cuando estéis sentados en el otro lado. ¿Así? Vale. Os ruego que os ciñáis a esto. Yo os avisaré cuando os queden 5 minutos para que controléis el tiempo, ¿vale? Porque entiendo que estáis centrados a la presentación. Y se hará después de cada... A mí me hubiera gustado hacerlo al final, pero la verdad que los trabajos de investigación son tan diversos en temáticas y en enfoques que es complicado poder organizar un diálogo común al final. Entonces lo vamos a hacer uno a uno. Si vemos que por cualquier cosa salen elementos comunes, que yo iré tomando nota, pues si como tenemos en principio 20 minutos deberían sobrarnos, pues si podemos hacer algún tipo de puesta en común de algún tema o cuestión, pues lo hacemos. Así que el primero que nos está ahí esperando es Francisco Javier. Me voy a cambiar allí para ver si me oye. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias, estoy aquí atento y a la orden. Francisco. Doctora, muy buenas tardes a todos, agradeciendo muchísimo esta oportunidad que nos dan de poder estar en comunicación por este medio. Buenos días desde México para todos. Bueno, pues buenos días, buenas tardes aquí en España. ¿Y has escuchado que tienes 15 minutos? Gracias, doctora, sí escuché claramente las indicaciones y bueno, pues atento para el momento en que ustedes me den la oportunidad de iniciar. Vale, de acuerdo, pues si te parece yo te interrumpiré, como no te veo, no te puedo interrumpir de manera delicada, o sea que cuando te queden 5 minutos, te diré que te quedan 5 minutos para que tengas conciencia del tiempo, ¿ok? Muchas gracias, doctora. ¿No estoy visible? ¿No soy visible? No te vemos. ¿No? Oh, qué pena, qué lamentable. Bueno, pues agradecido aunque sea por esta vía y bueno, pues si me permite, bueno, pues agradeciéndole a todas las personas que nos están escuchando, particularmente ustedes que nos dedican su tiempo para esta exposición. Bueno, les comparto que la tesis que estamos trabajando el título es La historia del modelo de gestión en educación básica en México, una propuesta de mejora. Les comparto que, bueno, mi trabajo de tesis que estoy desarrollando pretende hacer un análisis de la historia de la educación básica en nuestro país, en México, particularmente durante la época de los años 90 y, bueno, aunque sus cimientos surgen en las últimas 2 décadas, pues estaremos trabajando particularmente después del 92, cuando se genera el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en nuestro país, es decir, el proceso de descentralización educativa. Y bueno, pues adicionalmente también es revisar las iniciativas de gestión implementadas y posteriormente, después de ello, construir nuestra propuesta de un modelo de gestión para este nivel educativo, considerando, por supuesto, el sistema básico de mejora de nuestros centros escolares que prevé la presente reforma educativa de 2013 en nuestro país. Y bueno, nuestro trabajo de tesis considera 6 capítulos, está organizado de esta manera y bueno, pues en el primero realizamos una exploración de los antecedentes de la política educativa mexicana que gira en torno a la calidad del servicio y bueno, como necesariamente aborda la función de la supervisión escolar, los procesos técnico-administrativos y de organización escolar, así como la preparación docente. En el segundo capítulo planteamos los términos conceptuales que son ejes fundamentales para el diseño de nuestra propuesta de mejora. Y bueno, pues que sin duda la definición de esto determina el enfoque de la propia propuesta que estamos planteando y bueno, en este sentido hemos centrado en este aspecto
el revisar todos los conceptos clave para hacer un planteamiento real que nos permita llegar a que nuestra propuesta sea sin duda una propuesta viable. En el tercer capítulo expongo los referentes de la política educativa en México y posteriormente de Aguascalientes. En el caso de la política educativa nacional, bueno, sobresalen los diversos documentos normativos, como es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley General de Educación del Estado de Aguascalientes, las distintas reformas que se han presentado y, algunas otras normas que se han ido construyendo a través de los años con la finalidad de poder atender las necesidades que va demandando la sociedad de un país que busca estar a la vanguardia y, bueno, particularmente nosotros en Aguascalientes, que buscamos siempre brindar una educación de calidad. De igual manera, hacemos un recorrido por las reformas educativas que ha tenido la educación básica en nuestro país y los motivos que en algún momento han originado estas mismas en un contexto político, cultural y social muy determinado. Les comparto que, bueno, en el caso de Aguascalientes, que es nuestra entidad y donde estamos centrando nuestro trabajo, en el estado de Aguascalientes, con la descentralización de la educación básica que mencionaba hace algunos momentos, que se lleva a cabo en el 1992, bueno, pues las autoridades estatales en aquel momento optaron por centrar sus esfuerzos en la supervisión escolar. Sin duda creo que fue una de las más grandes aciertos que se pudieron dar. Sin embargo, bueno, pues junto con este ejercicio que fue considerado como un elemento estratégico, también surge la transformación escolar y, bueno, pues la regionalización de los servicios, creándose las llamadas zonas escolares, en un contexto donde se plantea un criterio de congruencia geográfica, es decir, adecuado 100% a las necesidades que se planteaban en estos espacios geográficos. Sin embargo, bueno, pues ya estaremos haciendo este análisis en nuestro trabajo, donde se queda este ejercicio en una buena intención. Sin embargo, solamente se quedó en eso, en un tema de regionalización de contexto geográfico, sin incidir directamente en una mejora en la calidad educativa. Y, bueno, pues en el cuarto punto, en el cuarto capítulo, llevamos a cabo una actividad, un trabajo de campo, que, considerando lo anterior y con la finalidad de poder tener información pertinente que nos llevara a poder tener una propuesta de mejora del modelo de gestión de educación básica en México, bueno, generamos este instrumento. Es un instrumento que utilizamos para explicar los niveles de gestión de la supervisión escolar, un instrumento equilibrado, de manera que podamos medir 4 dimensiones. Estas 4 dimensiones, que es la organizativa, la dimensión administrativa, por supuesto la pedagógica, y la cuarta es una de las más importantes que hoy se están trabajando en nuestro país, una que da particular énfasis en nuestra reforma educativa de 2013, que es la de participación social. Bueno, este instrumento es un instrumento que ha sido trabajado para que de estas dimensiones, pues dentro de los estándares de gestión de la calidad de las escuelas, nos dan pie y nos dan puntos clave para poder ser considerados en nuestra propuesta de mejora. Bueno, este instrumento es un cuestionario que está conformado por 43 variables cuantitativas y cualitativas. Son variables de escala abierta, de opción múltiple y de escala Likert. Este instrumento fue adecuado para que pudiera ser medido de manera nominal en escala y, bueno, de manera ordinal también, dependiendo de la naturaleza del ítem. Compartirles que, bueno, para el procedimiento que llevamos a cabo para elaborar este cuestionario, se compone de 5 etapas. Primero, la planificación, de donde tuvimos la oportunidad de poder contar con la colaboración de algunos expertos para poder generar un instrumento que realmente nos aportara puntos esenciales. La de elaboración, obviamente, cuando elaboramos el instrumento, la de validación por expertos,
y posteriormente la aplicación del cuestionario y, bueno, por último, la codificación de las respuestas. Como lo mencionaba, bueno, este ejercicio fue aplicado para el 100% de nuestros supervisores, que en el estado de Aguascalientes es un estado pequeño. Tenemos 135 supervisores escolares de educación básica en nuestro estado y, bueno, fue aplicado para el 100% de los supervisores. Compartirles que, bueno, en la etapa de revisión, esta etapa fue, consideramos a la Universidad Pedagógica Nacional, que es la institución más reconocida en el tema a nivel nacional, y bueno, pues fue quien trabajó con nosotros para poder validar los reactivos. Y bueno, fue un ejercicio que sin duda nos arrojó la gran posibilidad de poder contar, como mencionaba, con información precisa para nuestra propuesta de mejora. Compartirles que, bueno, previo a la aplicación realizamos un pilotaje. Este pilotaje nos dio no solo la posibilidad de poder tener el pulso de cómo lo estaban recibiendo nuestros supervisores, sino que también nos dio la posibilidad de corregir aquellos reactivos, aquellas preguntas en las cuales estaban un poco largas, y que, bueno, nos dio la posibilidad de poder hacer correcciones a nuestro instrumento. Bueno, el quinto capítulo corresponde ya a nuestra propuesta de mejora del modelo de gestión, el cual consiste, estamos centrando esta propuesta en la creación de unidades regionales de servicios educativos. ¿Qué son las unidades de servicios educativos? Unidades regionales de servicios educativos son las URSES, son estas estos espacios, estas unidades que estamos proponiendo, sean creados con la finalidad de fortalecer la gestión de la función supervisora, que tengan la posibilidad de construir sistemas de apoyo a las escuelas a través de el desarrollo de procesos de planeación estratégica, para articular sin duda las funciones de los supervisores, de los asesores técnicos pedagógicos, y una parte muy importante que va de la mano con el trabajo de la supervisión y también de los asesores técnicos pedagógicos, que es el área administrativa. Desde luego, bueno, estas unidades regionales, que en un momento señalaré cómo estarán conformadas, también contribuyen a la desconcentración y regionalización de los servicios administrativos que ofrecemos desde áreas centrales, que sin duda apoyarán de manera importante al trabajo de la supervisión al tener la descarga administrativa escolar. Las unidades regionales que menciono tienen como característica principal el articular las funciones, las tareas y las actividades que realiza el equipo de supervisores escolares para atender de manera integral las necesidades del desarrollo educativo. Dentro, como lo mencionaba, Aguascalientes es un estado pequeño, y dentro de nuestra propuesta consideramos la creación de 19 unidades regionales de servicios educativos. Estas 19 unidades regionales de servicios educativos estarán concentradas 10 en los municipios del interior. Aguascalientes cuenta con 11 municipios. Estos municipios están 10 en el interior, y el municipio capital, que está en el centro del estado, que es donde se concentra el 85% de la población de nuestro estado. Francisco, disculpa, te quedan 5 minutos, ¿vale? Gracias, muchas gracias. Qué amable. Hemos concentrado en la ciudad capital 9 unidades regionales, y bueno, pues en esta tarea de las unidades regionales, el papel de los supervisores es de primera importancia, por lo que el modelo de gestión regional que estamos proponiendo de las URSES debe ser pertinente 100% a los propósitos para el cumplimiento de las funciones de la propia supervisión escolar. Bueno, comentarles que con las unidades regionales estamos reconociendo la importancia de compartir un espacio común entre los diferentes actores educativos, con lo que estamos ampliando las posibilidades de interacción para generar mayores aprendizajes y fortalecer, desde luego, la capacidad de acción de todos los actores de las unidades. Estamos privilegiando, como lo mencionaba hace un momento, el trabajo administrativo. Algo que nos arrojó nuestro ejercicio de campo fue que
los supervisores o el equipo de supervisión destina una cantidad importante de sus actividades y de su tiempo al trabajo administrativo. Este tiempo que de manera muy importante pues pudiera ser utilizado para el acompañamiento que requieren los centros educativos, desde luego para todas y cada una de las actividades de la función supervisora. Comentarles que, bueno, hasta este momento ya estamos operando un pilotaje con 10 de las unidades regionales, que son las 10 que están instaladas en los municipios del interior. Arrancamos a partir del mes de febrero pasado, y bueno, este pilotaje lo estaremos concluyendo al término del presente ciclo escolar en el mes de julio, y bueno, pues también con compartirles que, bueno, con el agrado de compartirles que hemos obtenido ya la aprobación por parte de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, que es quien es la autoridad rectora, para que este modelo de mejora lo podamos implementar al 100% a partir del mes de agosto en todo el estado. Ha sido muy bien recibido por todos los cuerpos académicos, ha sido bien recibido también no solo por los propios supervisores, sino también por una de las partes más importantes que, como lo mencionaba, considera el día de hoy nuestra reforma educativa, que es los consejos escolares de participación social, o ha sido bien recibido por la sociedad, sobre todo en la importancia que estamos brindándole de la descarga administrativa para que tengan la posibilidad de poder cumplir con todas sus con todos los compromisos que conlleva la función supervisora, y desde luego pues poniendo a la escuela al centro de nuestro esfuerzo como sistema educativo. Finalmente, bueno, pues quisiera compartirles que a este momento hemos concluido al 100% nuestro trabajo de tesis. Solamente estaremos agregando, una vez que concluya nuestro pilotaje, la parte final de nuestra evaluación. Sin embargo, bueno, pues creo que el trabajo que hemos realizado nos dará la gran posibilidad de poder hacer una aportación efectiva hacia la mejora de la calidad de la educación en nuestro estado. Muchas gracias, Francisco. ¿Alguna pregunta? Sí. Buenas tardes, maestro Paco Chávez. El doctor García Fraile, ¿me oye? Querido doctor, muy buenas tardes. Con muchísimo gusto saludarle y agradeciéndole pues todo el apoyo, el acompañamiento y el estar siempre al lado nuestro para poder llegar hasta este momento. Muchas gracias. Muy bien, yo simplemente no voy a hacerle ninguna pregunta al maestro Paco Chávez, puesto que soy el director de la tesis, pero sí quería decir dos cosas para que ustedes pudieran entender mejor lo que él ha expuesto, creo que muy bien. En México se está llevando a cabo ahora mismo una reforma educativa en este momento, y acaban de salir los resultados del Instituto Nacional de Evaluación Educativa de México para el año 2015-2016. El estado de Aguascalientes figura en primer lugar dentro de los 32 estados de la República en cuanto a la mayoría de los indicadores educativos. Tiene mucho que ver, está por encima de estados mucho más grandes como el Estado de México, Guadalajara, Jalisco, etcétera, etcétera. Tiene mucho que ver con los 8 años que el maestro Paco Chávez lleva como secretario de Educación de dicho estado, y donde ha iniciado toda una serie de reformas que tienen que ver precisamente con esta tesis que les acaba de exponer. De hecho, el secretario de Educación federal, Nuño, acaba de tomar como modelo estas unidades regionales y algunos otros aspectos que él no ha mencionado, como el establecimiento de un estándar de competencia, que es el de rutas de mejora en la mayoría de las escuelas, lo acaba de tomar como referencia para el resto de la República. Entonces, sí quería comentar esto porque creo que es importante. No solamente es una tesis, sino que es una tesis que, a la vez que ser un documento que se va a presentar en su momento aquí en la Universidad Complutense, parte del pilotaje tiene que ver ya con una realidad educativa, que es la realidad de la reforma que se está llevando a cabo en México. Y, aunque el maestro Paco Chávez no va a decir nada, y es normal porque él es el doctorando y es muy modesto, a mí sí me corresponde el decirlo porque lo conozco, porque voy allá, porque lo sé
que gran parte de la reforma educativa en México se va a basar en parte de esta tesis para llevar a cabo algunas de las cosas que salgan de dicho trabajo para el resto de la República. Simplemente quería decir eso para contextualizar y para que ustedes supieran y pudieran comprender en qué entorno se está llevando a cabo esta tesis doctoral. Muchas gracias, un saludo, buenos días, Paco, encantado de saludarte. Muchísimas gracias, doctor, por la generosidad de sus palabras. Le agradezco muchísimo y bueno, efectivamente estamos en este momento pues atravesando por la implementación de una reforma educativa, una reforma distinta a la que se percibía no solo en México, sino quizá a nivel internacional, una reforma donde inicia primero con una reorganización administrativa, con recuperar la rectoría de la educación que había quedado en manos y por decirlo de la manera más clara, en manos de los sindicatos de maestros, y que hoy estamos en una lucha constante en el día a día para poder avanzar con esto. Imposible poder avanzar en un tema de calidad educativa sin poder haber tomado primero las riendas del orden magisterial en nuestro país. Y bueno, también tal y si me permiten rapidísimo, como lo menciona el doctor García Fraile, pues efectivamente somos Aguascalientes la primera entidad que está trabajando con estándares de competencias para poder, en nuestra ruta de mejora en nuestros centros escolares, poder trabajar con estos estándares que nos permitirán, sin duda, que ya lo estamos haciendo, involucrar a todos los actores, empezando por los directores, desde luego a todos y cada uno de los docentes también. Efectivamente, el modelo de Aguascalientes ha sido tomado en este momento por la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional. Y bueno, pues yo agradecerles muchísimo esta oportunidad que nos dan de poder plantear, poner a su atenta consideración esta propuesta, este ejercicio, este trabajo de tesis. Y bueno, pues que hoy por hoy, con la asesoría de ustedes, con el apoyo, pues tengamos la posibilidad de poder incidir, poner nuestro granito de arena en el México que todos queremos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de las personas que están en la sala? Sí, buenos días. Le habla la doctora Sabán, señor Chávez. Una pregunta que me surge cuando ha expuesto su trabajo muy avanzado y además creo que lo ha expuesto de una manera concisa y brillante, con lo cual le agradezco y le felicito. Cuando usted habla de educación básica y sobre todo por la explicación tanto del contenido de su trabajo de investigación como de las menciones que ha hecho a la reforma educativa, entiendo que es una educación básica y que su trabajo por ello se inscribe dentro de lo que podemos considerar educación formal. Sin embargo, en su país ha sido pionero desde los años 50 y tiene una larga tradición dentro de lo que consideramos educación básica, desde la perspectiva de la educación, desde el marco de la educación permanente e incluso pues, desde una perspectiva indigenista muy avanzada, como le digo siempre, y a la vanguardia. Me gustaría saber si ese aspecto de lo no formal, ya sé que su trabajo de investigación no lo incluye ni lo tiene por qué incluir porque el objeto es otro, sino que en esa reforma se ha dejado, por así decirlo, pues un poco de lado, un poco abandonada. Pues simplemente un comentario si le apetece que sigamos hablando de ello. Y gracias. Muchísimas gracias, doctora. Le agradezco muchísimo su interés y sobre todo la oportunidad de poderle compartir un poco más de lo que estamos atravesando en este momento. Efectivamente, como usted bien lo menciona, bueno, pues a partir de los años 50, un poco antes, México ha trabajado intensamente por poder brindar una educación del nivel básico público, es decir, en este compromiso que tenemos como gobierno de brindar una escuela del nivel público. Cuando yo hablo de educación básica, como usted lo comenta, pues estamos hablando de los 3 niveles que considera este nivel educativo, que es preescolar, primaria y secundaria. En secundaria tenemos 3 modalidades distintas, que son las secundarias generales, que fueron las primeras que se crearon. Posteriormente, las secundarias técnicas, que ya venían de la mano acompañadas con un oficio,
Y finalmente, en este compromiso que tenemos de cobertura, llegaron las escuelas telesecundarias, estas que son escuelas que se ubicaron en las comunidades rurales. Como ustedes bien lo saben, los primeros esfuerzos, y creo que no solamente en México, sino en el mundo, fueron enfocados precisamente a la cobertura, es decir, era lo más importante para nuestro modelo educativo en nuestro país, así lo refiere la historia, era poder atender la necesidad de cobertura en todo el país. Hoy hemos cambiado totalmente y yo hacía referencia a las reformas que se plantean a partir de 1992, donde nace el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, el ANMEB, donde se transfiere a las entidades federativas la administración y la operación de los recursos educativos. Nace ahí por primera vez ya un compromiso y una preocupación por dejar de lado la cobertura, que si bien es cierto, aún no podemos hablar de que tenemos una cobertura al 100%, pero es el primer paso hacia buscar una educación de calidad. Y hoy todos nuestros esfuerzos han sido enfocados hacia este tema, ¿sí? Primeramente, bueno, pues como ustedes lo saben también, la educación primaria era el nivel al cual teníamos enfocados todos los esfuerzos. Posteriormente crecimos con nuestros 3 grados de secundaria y hoy estamos haciendo un esfuerzo importante en preescolar, incorporando ya por ley 3 grados de preescolar y incorporando ya también por ley la educación inicial. Yo compartirle que si bien es cierto, bueno, pues ha habido una cantidad importante de reformas a partir de los 90, como lo menciono, y ha habido una cantidad importante también de acuerdos secretariales como la autoridad. Quisiera compartirles que se ha creado en nuestro país un consejo que es el Consejo Nacional de Autoridades Educativas. Este es un órgano colegiado donde participan los 32 secretarios de educación de todo el país y donde a partir de este órgano colegiado hoy se están generando acuerdos para poder aprovechar las prácticas exitosas de cada una de las entidades y construir un solo ejercicio con una política nacional que nos permita, sin duda, bueno, pues construir este escenario positivo y de calidad, lo que queremos. Uno de los ejes rectores, y lo mencionaba bien el doctor García Fraile hace unos momentos, es precisamente el de poner a la escuela al centro de toda acción educativa, que sea precisamente la escuela de donde partan todas nuestras acciones. Y bueno, con esta propuesta que nosotros estamos planteando, sin duda estamos apostándole a que dentro de este ejercicio podamos fortalecer la autonomía de la gestión, podamos también con este propio ejercicio disminuir la carga administrativa, como lo mencionaba hace un momento, impulsar algo que mencionaba también, que la propia reforma educativa le da un peso específico a la participación social. En este sentido también nosotros impulsamos los consejos técnicos escolares y desde luego, bueno, el acompañamiento de este equipo para poder construir una ruta de mejora donde estaremos trabajando todos y cada uno de los actores que confluyen en el día a día de nuestros centros escolares. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues Francisco, muchas gracias por tu intervención, por compartir tu trabajo y vamos a seguir con la sesión, ¿de acuerdo? Gracias y enhorabuena. Al contrario, mi agradecimiento para ustedes, un gran saludo y muy cálido desde México para todos ustedes, agradecido en el alma. Desde España. Lucía. Voy a mirar a ver. ¿Así se me oye bien? Bueno, pues ahora va a exponer Lucía Cirer. Su trabajo lleva por título El aprendizaje dialógico comunicativo en el marco de la sociedad del conocimiento, estudio en centros de educación primaria desde la perspectiva de la pedagogía crítica.
igual que le he dicho al anterior participante, yo esto más delicadamente te pasaré el papelito de los 5 minutos, ¿vale? Cuando quieras. Muchas gracias. La sociedad del conocimiento se define en un entorno de globalización y de vertiginosa evolución tecnológica acompasada por una crisis financiera global. Dicho contexto histórico implica que la educación deba sumergirse en la complejidad, en la diversidad y ser concebida como un proceso a lo largo de toda la vida, lo cual sitúa la comunicación en un emplazamiento destacado ante el menester de optimizar la convivencia y reducir el fracaso escolar, tal y como se refleja en la política educativa y en el ámbito académico. En la política educativa nacional e internacional, la LOMCE, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, establece 7 competencias básicas, entre las cuales destacar la competencia en comunicación lingüística. Por otro lado, en el ámbito académico, el objeto de estudio viene avalado por recientes proyectos e investigaciones de instituciones prestigiosas, y entre las cuales destacar el primer proyecto de la Universidad de Cambridge y la Universidad de York, que analiza la repercusión de la enseñanza dialógica en la participación y en el rendimiento académico en 80 centros de Inglaterra de educación primaria. Las conclusiones se publicarán a finales del 2016. El segundo proyecto es de la Universidad de Wisconsin y, por un lado, se analiza la influencia del debate en el rendimiento académico y, por otro lado, han elaborado un programa informático denominado CLASS que transcribe los procesos dialógico-comunicativos que se llevan a cabo en el aula para su posterior análisis, el cual ha sido utilizado en numerosos estudios a gran escala en Estados Unidos. El tercer proyecto es del National Science Foundation y examina la capacidad del profesorado de desarrollar el razonamiento lógico del alumnado mediante dinámicas comunicativas. Y, por último, resaltar el proyecto Included, que es un proyecto llevado a cabo por la Unión Europea y subvencionado por la Unión Europea, y analiza el diálogo como estrategia educativa que fomenta la inclusión y la cohesión social. Por otro lado, en la última década se conforman más de 80 comunidades de aprendizaje a nivel estatal, las cuales reivindican entre sus principios el aprendizaje dialógico-comunicativo. Por ello, según Racionero y Padrón, se ha abierto un nuevo campo de estudio dedicado al aprendizaje a través del diálogo y la interacción. No obstante, de acuerdo con Weinstein, el currículum, la metodología y el sistema de evaluación son los 3 sistemas de mensajes de la enseñanza más influyentes. Por ello, por tanto, en definitiva, son los más influyentes. No obstante, generalmente han sido estudiados de forma independiente o mayormente desde un punto de vista teórico o práctico. Por tanto, en definitiva, ante la necesidad de reducir el fracaso escolar y optimizar la convivencia, el proceso de enseñanza-aprendizaje dialógico-comunicativo demanda una mayor concordancia entre el PEC, la metodología y el sistema de evaluación, ya que son estos elementos los que marcan el núcleo de la labor docente y documentan las lógicas de práctica. En cuanto al estado de la cuestión, este se subdivide en 2 grandes apartados. El primer apartado es la sociedad del conocimiento y es analizado desde un punto de vista crítico, como se puede observar tanto en Hargreaves y Fullen, Rigby y Lingard, Chomsky, Monclús, y desde un punto de vista institucional, es decir, cimentado en múltiples documentos de la UNESCO, la Unión Europea y la OCDE. El segundo gran apartado es el aprendizaje dialógico-comunicativo, el cual hace un especial hincapié en Freire y en el riguroso análisis de su método llevado a cabo por Monclús, acompasado de proyectos e investigaciones y en las aportaciones de Dewey, Habermas, Kaplun, Nistrand, Alexander y Riesnang, entre otros. En cuanto a la investigación propiamente dicha y de acuerdo
con los puestos en la justificación, el núcleo de la investigación se centra en el siguiente objetivo general: analizar en centros públicos de educación primaria de la Comunidad Autónoma de Madrid y de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares el proceso de enseñanza-aprendizaje dialógico-comunicativo en torno al ámbito profesional formativo, la dinámica de aula y la gestión y organización de centro, con el propósito de conocer en qué medida el PEC, la metodología y el sistema de evaluación se aunan en coherencia y cohesión. Asimismo, la hipótesis viene definida de la siguiente forma: ante la necesidad social y educativa de optimizar la convivencia y reducir el fracaso escolar, el proceso de enseñanza, aprendizaje dialógico-comunicativo precisa incrementar la coherencia y cohesión entre el PEC, la metodología y el sistema de evaluación. El estudio llevado a cabo presenta un carácter descriptivo-interpretativo y se ampara en una metodología mixta, concebida como un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican tanto la recolección como el análisis de datos cuantitativos y cualitativos y su integración, discusión e inferencias, logrando así un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Se opta por el cuestionario online como herramienta de investigación porque es útil para la recogida de datos difícilmente accesibles por la distancia o dispersión entre los individuos, porque permite acercarse a la praxis educativa siempre que éste sea anónimo, facilita el proceso de recabar información de un gran número de sujetos y, en este caso, también posibilita la captura de la foto fija del estado de la cuestión. En cuanto al diseño, el cuestionario es anónimo, semiestructurado, consta de 31 ítems dispuestos según el grado de frecuencia, es decir, nunca, con poca frecuencia, a veces con bastante frecuencia y siempre, y consta de 3 grandes apartados: el ámbito profesional formativo, la dinámica de aula y la gestión y organización de centro. Y va dirigido a los docentes que ejercen en centros públicos de educación primaria de la Comunidad Autónoma de Madrid y Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Respecto al proceso, en primer lugar, se delimita el diseño del cuestionario y la información que se precisa de acuerdo con la hipótesis y los objetivos. Posteriormente, se somete al proceso de validación, se reelabora y se dispone para su aplicación. A continuación, se contacta por correo electrónico con los centros educativos para solicitar formalmente su participación y proporcionarles el enlace que les redirige al cuestionario online. Al mes y medio aproximadamente, el universo de la investigación alcanza las 617 respuestas. No obstante, no todos los encuestados completan íntegramente el cuestionario. Y por último, se efectúa el procesamiento y tratamiento estadístico de los datos con el apoyo del Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid. Y actualmente se está llevando a cabo la interpretación de dichos datos. También se procede a hacer uso de los grupos de discusión, fundamentalmente por 2 motivos: porque promueve la dialogicidad y porque los métodos cualitativos entienden la realidad social desde una perspectiva evolutiva, humanista, ya que el mundo social no es estático ni fijo, sino dinámico y cambiante. Se conforman 3 grupos de discusión, compuestos de 6 sujetos cada uno, fruto de una selección aleatoria. Las sesiones presentan una duración de 1 hora y media aproximadamente, se llevan a cabo en un gabinete pedagógico y actualmente se está llevando a cabo la fase de interpretación de dichos resultados. En cuanto a los resultados y conclusiones del cuestionario, en el primer apartado del ámbito profesional formativo se observa una carente formación tanto inicial como continua en el campo comunicativo. En el apartado de dinámica de aula, resaltar que, según los encuestados, con bastante frecuencia efectúan diálogos y debates en el aula, aunque la media de duración de las respuestas del alumnado a una cuestión planteada oscila entre los 10 y 20 segundos, de lo cual se denota que habitualmente no se hace un especial hincapié en la argumentación. A la hora de trabajar el lenguaje, también con bastante frecuencia se utilizan tanto los libros de texto como las TIC,
Ahora, no obstante, solo a veces otorgan autonomía al alumnado para que indague, sintetice y comunique el proceso. Y por último, en cuanto a la evaluación, con bastante frecuencia se apoya en los exámenes escritos. Y respecto a la organización y gestión de centro, la mayoría de encuestados afirman que solo a veces el proceso de enseñanza-aprendizaje dialógico-comunicativo se aúna en coherencia y cohesión entre el PEC, la metodología y el sistema de evaluación. Entre los resultados de los grupos de discusión se muestra que la comunicación educativa es percibida desde dos perspectivas fundamentalmente. Un sector de los participantes concibe la comunicación como un ámbito a desarrollar cotidianamente en la cultura de aula y centro con la finalidad de no perpetuar las desigualdades, de desarrollar las habilidades comunicativas y incrementar la participación activa. En contraposición, otro sector delimita la comunicación a la transmisión de información y a la resolución de conflictos una vez que ya han acontecido. Y, por otro lado, los participantes manifiestan que la preeminencia del quehacer individual en la gestión de aula y de centro es uno de los principales motivos que afecta en la escasa concordancia entre el PEC, la metodología y el sistema de evaluación, y sugieren como posibles enmiendas un mayor apoyo administrativo, una auténtica actitud colaboradora docente, formación común específica a nivel de centro e inscrita en el horario lectivo. Y el estudio ha evolucionado considerablemente desde sus inicios. Además, actualmente estamos en la fase de interpretación de los resultados, la cual se halla bastante avanzada. No obstante, las líneas de trabajo a medio plazo se dirigen tanto a la triangulación, a finalizar la triangulación de los datos, las conclusiones, a también plantear pautas de mejora y al mismo tiempo continuar con el proceso de revisión bibliográfica y documental del objeto de estudio con la finalidad tanto de revisar como de actualizar el contenido del mismo. Y muchas gracias. Eso es todo. Ayudan estas situaciones, lo de aplaudir. Bueno, quedo a su disposición para cualquier cuestión que deseen plantearme. Pues muchas gracias, Lucía, primero por ceñirte también al tiempo, que se agradece cuando estás en este otro lado. Sí. ¿Preguntas? ¿Reflexiones? Tengo alguna pregunta concreta, seguramente por la reducción del tiempo. Por la reducción del tiempo, a lo mejor ha quedado sin definir. Sí. En primer lugar, Lucía, felicidades por el trabajo, por el planteamiento. Creo que el problema es relevante y se ve todo el trabajo que lleva detrás, ¿no? Son preguntas muy concretas, seguramente tendrán respuesta y será porque no ha dado tiempo a plantearlo, ¿no? Pero, bueno, una de ellas es el por qué has elegido la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Baleares, ¿no? Si hay algún tipo de razón o simplemente por disposición o por alguna otra cosa. Lo que pasa que no sé si serían iguales para poderlas comparar. Es que no. Vale, perfecto. Eso, ¿qué criterio, no? También en cuanto a cómo has seleccionado los centros que han participado en tu muestra. No sé si has planteado, junto con el cuestionario y los grupos de discusión, si incluir algo de observación con alguno de los centros que por alguna característica destaque o se diferencie con respecto al resto, ¿no? Y en cuanto a esos grupos de discusión, ¿cuándo lo has planteado? ¿Antes o después del cuestionario? Y me ha llamado la atención el que sean grupos, 3 grupos que has dicho que se han planteado, pero que han sido aleatorios. Es decir, los participantes de los grupos de discusión no se han elegido en base a determinados criterios para ver si se plantean tu problema de investigación de distinta manera. Muchas gracias. Contesto, bueno, empezaré.
En cuanto a por qué la Comunidad de Madrid y la de las Islas Baleares, es porque yo resido en la Comunidad de las Islas Baleares, autónoma de las Islas Baleares, por tanto, claro, tenía un interés especial. Y después, pues también he vivido aquí y consideraba que no quería tanto observar como las diferencias, sino es un poco más aunarlo. No me interesaba hacer un estudio comparativo en este caso. Me interesaba más, porque además, y lo he ido viendo a raíz de la investigación, la comunicación es algo muy cultural. Y a nivel español hay muchas similitudes, porque además en el cuestionario puse que pusieran sea la Comunidad de Madrid o de las Islas Baleares, para poder observar después las diferencias entre ellos, pero más a nivel personal. No obstante, a nivel de estudio no me interesaba esta línea de trabajo, que me parece muy interesante, pero no quería fijarme en las diferencias, quería fijarme en cómo está un poco la situación a nivel estatal, que sería un poquito lo que he cogido estos dos, pero un poquito más una idea general de cómo está la situación y posteriormente, como me encanta este objeto de estudio, sí que ya profundizar a lo mejor más solo o la Comunidad de Madrid, solo en las Islas Baleares, también desde un enfoque ya que participe más el alumnado también, quiero conocer el punto de vista del alumnado, de las familias, quiero profundizar muchísimo más, pero creo que es un estudio que es global, que crea como una imagen general que después permite profundizar muchísimo y ya delimitar más. En cuanto a la siguiente pregunta, a ver, lo de los grupos de discusión. Primero pasé el cuestionario. Cuando pasé el cuestionario, cuando envié el correo, que explicaba todo el procedimiento, en él ya propuse lo de los grupos de discusión, que quien quisiera participar voluntariamente pues tendría acceso a poder colaborar en los grupos de discusión. Y las personas que accedieron libremente fueron las que se utilizaron para el estudio. Me hubiese gustado que fueran aún más, pero fueron las que realmente pude conseguir. Y se hace después, porque tal y como he comentado, el cuestionario lo que quiere analizarlo es cómo está el estado de la cuestión. Y los grupos de discusión profundizar en las cuestiones que consideramos más importantes, más en el cómo, en el por qué. Había una palabra ahí. Bueno, pues igual que decía la profesora Mercedes García, ¿no? Me parece que el objeto de estudio es de sumo interés, ¿no? En estos momentos en el ámbito educativo, porque aumenta, ¿no?, el conflicto en los centros escolares, ¿no? Y al aumentar el conflicto, yo pienso que debajo hay un calado de un problema de comunicación, ¿no? Entonces, yo no sé si en qué paradigma también luego tú te mueves, ¿no? Porque si nos movemos en un paradigma más inclusivo, ¿no?, pues yo creo que había que abordar la dimensión cultura, ¿no? La dimensión culturas en el centro educativo, ¿no? Identificar ahí todos los obstáculos, ¿no?, que se pueden dar en los canales, en lo que es la comunicación en sí, de toda la comunidad, como hemos dicho, también familias, que lo han nombrado, también estudiantes, personal de administración y servicios, etcétera. Entonces, al final, es que como he tenido que salir, discúlpame, por un compañero que una cosa de una de las líneas del doctorado, que me pudieses matizar un poco, ¿no? Si realmente vas luego al final, tu producto va al aula, a cambiar estrategias al aula, o va a la dimensión culturas, ¿no?, de intentar identificar las barreras y obstáculos de comunicación. El objeto de estudio es después proponer unas pautas de mejora de cara a nivel tanto de aula como de gestión de centro a nivel general, no tanto a nivel cultural. En ese aspecto lo trato en el marco teórico, pero no se profundiza en ese aspecto. Más un poquito pautas generales de mejora de la comunicación a nivel de aula y sobre todo de centro. ¿Alguna cuestión más? Bueno, Lucía, pues muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Débora Martín Rodríguez. Débora nos va a presentar el trabajo que lleva por título Modelos centrados en el aprendizaje y desarrollo competencial.
Buenas tardes, ¿se me escucha bien ahora? ¿Más cerca? ¿Sí? Vale. Muy buenas tardes. El trabajo que les presento se integra dentro de una investigación mucho más compleja que tiene justamente que ver con lo que acabamos de introducir, la cultura del centro y la organización educativa. Así que le agradezco a la compañera la introducción porque me viene muy bien. Hablo más alto, me dicen, sí. ¿Así? ¿Mejor? Bien. Es cierto que la sociedad actual pues demanda, como decía la compañera, nuevas habilidades, nuevas destrezas y además debemos orientarlas para el ámbito laboral, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito social e incluso también se proponen nuevas habilidades en el ocio. Con lo cual es verdad que ya no estamos centrándonos solo en competencias lingüísticas o matemáticas, sino que hablamos de competencias como las que establece la Universidad de Melbourne, por ejemplo, que clasifica habilidades en torno a las maneras de pensar o formas de trabajar o maneras de comunicarse o incluso maneras de estar en la vida, maneras de estar en el mundo, de ser responsable tanto personal como socialmente, ¿verdad? La OCDE, como también decía la compañera, insiste y aconseja a los procesos de enseñanza-aprendizaje que se orienten más hacia un desarrollo competencial. Pero no solamente es la OCDE, es que el Consejo en nuestro país, el Consejo Escolar del Estado, en el informe del año 2015, hacía unas propuestas concretas que nos habla del currículo flexible, que nos habla del desarrollo competencial, pero no dirigido solo a las competencias lingüísticas, matemáticas o científicas, sino unas competencias generales que tienen que ver con las que acabo de mencionar anteriormente. Y, por supuesto, una formación integral. Entiendo que todos los que estamos en esta sala seguramente estamos pensando siempre en una educación integral y una educación global. Es más, la Orden Ministerial ECD 65 de 2015 también aconseja y recomienda que para el desarrollo de las competencias estas metodologías deberían ser activas y colaborativas. Bien, dentro de este planteamiento, ¿cómo podemos plantearnos nosotros unas metodologías activas y por qué? Le estamos planteando que debemos cambiar hacia modelos centrados en el aprendizaje. ¿Es eso lo que estamos planteando? ¿Qué es un modelo centrado en la enseñanza? Pues un modelo que se focaliza en los contenidos o directamente en lo que es la enseñanza o tiene protagonista el docente, mientras que aquellos modelos centrados en el aprendizaje orientan en diferentes estrategias teniendo en cuenta las variables del aprendizaje. Si recogemos diferente revisión bibliográfica, como por ejemplo el metaanálisis que realiza Hattie en 2009, se ve claramente cuáles son algunas de las variables y factores que influyen directamente en el rendimiento, en el aprendizaje y en el desarrollo competencial. Por ejemplo, la autoevaluación del aprendizaje, como veis aparece en el marco azul oscuro, los programas piagetianos, la credibilidad del profesor, el feedback, la discusión en la clase. Son elementos, por ejemplo, que son variables que se integran dentro de técnicas o metodologías normalmente activas y que se incluyen dentro de los modelos centrados en el aprendizaje. Sin embargo, nosotros no pensamos que un profesor de manera aislada en el aula pueda llevar a cabo de manera eficaz este trabajo. Lo pensamos siempre que sea planteado desde una organización educativa, desde el ámbito cultural de la organización, siempre incorporando a toda la comunidad educativa. Por eso, para nosotros son importantes las organizaciones versátiles, tales como las que plantea la catedrática Martín Moreno Cerrillo, porque ella plantea un término de flexibilidad, donde aparece pues, el término curricular flexible, la redistribución de espacios, la comunicación colegiada. Pero claro, nosotros nos preguntamos, bien, ¿cómo transformamos un centro? ¿Cómo pasamos de ser un centro estático a un centro dinámico? ¿Cómo cambiamos la implementación en un centro de ser un centro y un modelo de enseñanza a un modelo de aprendizaje? ¿Cómo lo hacemos? Ese es el objeto de la tesis y por eso indicaba que este presente trabajo lo que hago solamente es indicaros la evaluación y la influencia que ese proceso de transformación tuvo en un centro de primaria,
y cómo ha afectado directamente a los estudiantes. En esta ocasión solamente me voy a centrar en la influencia que ha tenido en los estudiantes. ¿En qué variables? Pues en primer lugar en las habilidades cognitivas, en sus competencias, en el desarrollo competencial, en su satisfacción y en el rendimiento académico. Como digo, la unidad muestral es una organización educativa y dentro de la transformación que nosotros realizamos en esa organización, recogemos información de todos los distintos agentes, pero en esta ocasión nos centramos en 29 alumnos, que van a ser 3 grupos, grupo A, B y C. Es un centro de infantil y primaria en una comunidad autónoma española. Es un centro público y es un centro tipificado como un centro de difícil desempeño, que quiere decir pues, que tiene un índice de inmigración elevado y que además se encuentra situado en un entorno con familias bastante desfavorecidas. El proceso, la metodología seguida es una investigación evaluativa y además hemos seguido el modelo de don Ramón Pérez Juste, teniendo en cuenta, por un lado, con un proceso riguroso, un momento inicial, una evaluación procesual, porque nosotros mismos hicimos ese proceso de transformación y de asesoramiento al centro durante 2 cursos escolares y, por último, una evaluación final. Ese asesoramiento consistía en unas reuniones de reflexión con todo el equipo directivo, el equipo docente, incluso equipo que era no docente. También trabajábamos la formación y sobre todo la reflexión de las prácticas educativas, qué es lo que funcionaba, qué es lo que no estaba funcionando, y constantemente era una innovación e investigación. Pero ciñéndonos a los grupos, en el grupo A solamente el primer año pudimos realizar este apoyo, porque la profesora, que ya había iniciado un trabajo de cambio hacia modelos educativos centrados en el aprendizaje, incorporando unas metodologías activas, tuvo que darse de baja y se incorporaba a este centro un profesor suplente que no entró en el proceso de participación y transformación, y los alumnos tuvieron una regresión metodológica, volvieron a una tradicional y a un modelo centrado en la enseñanza, y los resultados son interesantes. Sí, mientras que en el grupo B y en el grupo C, durante los 2 años estuvimos apoyando a los profesores realizando esa transformación. Los instrumentos que realizamos, que consideramos de interés para realizar este estudio, fueron los análisis de las actas de calificación, entrevistas grupales, pruebas psicométricas de habilidades, entrevistas grupales a los alumnos y, por supuesto, focus group que hemos realizado con los profesores. A nivel competencial, nosotros hemos recogido en las memorias del centro, antes de nuestra intervención, se definía al grupo A como un grupo heterogéneo, autónomo, participativo, colaborador, con un nivel de aprendizaje destacado. El grupo B como un grupo colaborador, con falta de autonomía, un nivel bajo en aprendizaje, en aprender a aprender, también en la competencia lingüística, en la comprensión lectora, y empezaba a haber problemas de conducta. En el grupo C tenemos un nivel de aprendizaje muy variable. Se describen como un grupo muy inquieto, con mucha falta de atención, problemas de conducta, había muchas incidencias, baja la autoestima, integración social también muy baja, la competencia lingüística y matemática también muy baja. En el rendimiento, que recogimos las actas previas a nuestra intervención, como veis, ahora mismo la escala es de 1 a 8, no presentan un rendimiento excesivamente bajo, más bien medio alto en algunos casos, excepto en el grupo C, que parece que es el más conflictivo, donde más surgen los problemas conductuales según la memoria, y parece pues alguna media suspensa, pero en general es un rendimiento bastante adecuado. En cuanto a las pruebas que realizamos de habilidades cognitivas, es una prueba criterial. No es una prueba normativa, pero sí vemos que la parte que está en rojo lo que quiere decir es el número de alumnos que tienen un déficit o una cierta carencia en esa habilidad para conseguir el reto del aprendizaje para ese curso. Con lo cual nos encontramos con habilidades en general, tanto en el grupo A como en el grupo B, bastante deficitarias, sobre todo en aquí, que es la solución de problemas,
El estilo semántico de aprendizaje también es bastante dificultoso porque al haber un índice muy alto de inmigración, la comunicación lingüística tiene una competencia bastante por debajo de la media y en general las habilidades cognitivas para el aprendizaje son bajas. Como decía, el asesoramiento que nosotros realizamos durante estos 2 años nos permite trabajar con los profesores, con el equipo directivo y el equipo no docente. Nosotros cuando nos sentábamos con ellos trabajábamos directamente en diferentes grupos y estableciendo con ellos trabajo grupal o organizando el aula de manera distinta, ya sea en círculo, ya sea en U, ya sea en mesas de trabajo, para que ellos también vivieran lo que supone un aula versátil. Como veis, los niños comienzan a realizar distintas actividades, ya no es una metodología tradicional expositiva, sino que los mismos alumnos pueden estar de pie, tomando datos, observando y cada vez iban pasando a ser experienciales. ¿Qué pasa en nuestra evaluación final? Aquí tenemos los 3 grupos. Si veis, el azul es la fase inicial y en el rojo es la fase final. Como veis, en el grupo A, que tuvo que ser interrumpido, el rendimiento se ha reducido, disminuye. En el grupo B, en algunos casos aumenta y en otros disminuye. Y en el grupo C, en la mayor parte, aumenta, aunque en otros se mantiene. Nosotros realizamos la prueba estadística y no aparecen unas diferencias significativas, pero sí son a nivel pedagógico importante tener en cuenta por qué en esta ocasión el grupo A reduce el rendimiento. Es una pregunta que me hago. A nivel competencias, ¿qué es lo que sucede después en la memoria, igual que recogimos en la memoria inicial? El grupo A, de ser un grupo muy colaborador, autónomo, ¿recordáis? Sí. Pues aparece como un grupo difícil, falta de atención, falta de interés, con muchas conductas disruptivas y sin hábitos. Mientras que el grupo B y C aparece como un gran avance, como mucha cohesión grupal, mejora la resolución de conflictos, aparece un desarrollo en la competencia social y cívica, mejora la lectura, mucho más motivados y un excelente trabajo en equipo. Si os fijáis, las incidencias que se producen en el grupo A, de pasar de ser 0 llegan a 6 incidencias en el último curso. En el grupo B aumenta una incidencia y en el grupo C disminuyen. Las habilidades cognitivas es otro dato interesante a tener en cuenta porque en el grupo A, aquí es el pre y aquí es después, ¿veis? Las habilidades, la mayor parte, están en rojo. ¿Quiere decir que han reducido todos los alumnos las habilidades? Bueno, a lo mejor podríamos decir que la falta de interés por hacer la tarea o por hacer estas pruebas es lo que lo ha producido, pero realmente hay una disminución considerable. Mientras que en el grupo B, porque en el grupo C no pudimos realizar estas pruebas, aumentan, ¿veis? Por un lado el pretest y por otro, después en la fase final, van aumentando los niveles de no solamente las medias, sino aquellos alumnos que empiezan a destacar en esas habilidades para conseguir finalmente el aprendizaje de ese curso. ¿Cuál es la satisfacción de estos alumnos? Cuando les preguntamos en esa entrevista grupal qué es lo que a ellos les ha gustado, sobre todo qué les ha podido ayudar a mejorar su aprendizaje, lo tienen claro. En las entrevistas surge lo siguiente: el cambio de estructura física. A los más pequeños, los que les gusta sobre todo es trabajar en U, porque dice que así se ven las caras y pueden hablar. Organizar el aula con espacios diferentes, tendiendo a una organización versátil. Trabajar en equipo y por parejas les gusta mucho y lo repitieron mucho. Realizar el proyecto, hicieron un proyecto de autogestión, era un proyecto que realizaba todo el centro y que quieren realizar otro proyecto así. La realización de debates y exposiciones es algo que les ha gustado mucho también trabajar. No trabajar tanto con el libro, les parece que les ayuda a mejorar su aprendizaje. Trabajar con los ordenadores, hacer portfolios, tener pocos deberes para casa y hacer excursiones, porque también se aumentaron el número de entornos, de contacto con el entorno.
podemos decir que la organización y los modelos activos desarrollan las competencias de nuestros estudiantes. Pues podríamos decir que sí, siempre y cuando tengamos en cuenta los distintos factores de la organización educativa y de la cultura del centro, como comentaba la compañera anteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas, reflexiones? ¿Nadie tiene ninguna? Pues me la... Bueno. Vale. Bueno, en primer lugar, yo creo, Débora, que te mereces una enhorabuena por el trabajo que has hecho, que queda por hacer, está claro, pero bueno, son pasos muy importantes y yo creo que es importante que sepas que está muy bien y que tienes que seguir así. Pero yo te quería preguntar, bueno, yo te escucho y me surgen muchas dudas. Además veo muy pocos alumnos y digo, claro, es que esto puede ser por azar, quién sabe si, ¿no? Siempre piensas eso en el fondo. Pero yo estoy segura que tú tienes mucha información que no has podido reflejar tampoco, ¿no? Ni en las gráficas ni en el poquito tiempo que tienes. Entonces yo te quería preguntar, porque tú en el fondo te hacías una pregunta que yo creo que tendrás respuestas, al menos alguna sospecha. ¿Qué ha pasado con el grupo A? ¿Qué crees tú que ha pasado con el grupo A? ¿Falta de motivación y de interés? Yo creo que lo que ha sucedido en este caso concreto en el grupo A, conociendo los profesores y habiendo estado dentro del centro compartiendo con ellos, ha sido la falta de vínculo emocional de los alumnos y el segundo profesor. ¿Lo ves claro? ¿Cambió el profesor cuando comienza este nuevo curso? No, cambió el profesor cuando iniciamos la transformación. Okay. Un año después, esta profesora que ya había iniciado cambios se da de baja y se incorpora justo otro profesor que no tiene el vínculo emocional que tiene con sus alumnos. De hecho, si os fijáis en el metaanálisis de Hattie que presentaba antes, uno de los factores era ese, la relación y el vínculo emocional que hay entre los profesores y el alumno, ¿no? Y en este caso yo creo que lo que ha pasado ha sido que no ha habido ese vínculo, no se ha producido. Independientemente de que las metodologías pues también eran mucho más tradicionales, era un profesor mucho más directivo y al no haber vínculo emocional, pues yo creo que ha sido un poco todo. Muchas gracias. A ti. ¿Alguien más? Yo te voy a hacer una. Vale. A raíz de esto que Bien, acabas de contar ahora. Gracias. ¿Crees, esto bueno, es una percepción tuya porque no hay evidencia empírica claro, no, y lo que te voy a preguntar incide en percepciones. ¿Qué es más fuerte, el vínculo emocional o la metodología didáctica? ¿Puede una metodología didáctica suplir un vínculo emocional o al revés? Esa pregunta es para reflexionar. Es muy interesante porque realmente nos llevaría a la pregunta de si las innovaciones educativas dependen del profesor o son replicables con independencia del profesor. Yo creo que, fíjate, creo que es una cuestión personal. Cuanta más implicación emocional le pongas y más pasión, puede ser una clase magistral maravillosa. Yo creo que me has contestado. ¿Alguien más? Pues muchas gracias, Débora, y enhorabuena. Gracias. Nidia Moreno Díaz. Nos va a presentar el trabajo titulado Género y liderazgo en educación. Bueno, en primer lugar, espero que se me escuche bien. Buenas tardes. Como bien ha dicho, el título de esta presentación es Género y liderazgo en educación y se estructura en dos partes. La primera se corresponde con el marco teórico de la tesis y haré una breve presentación del mismo. Y la segunda hace referencia al marco empírico, en el que presentaré el diseño de la investigación
atendiendo al problema, a los objetivos, a la justificación de la metodología utilizada y a las técnicas de recogida de la información. En la revisión de la literatura científica se ha analizado con el fin de simplificar la variabilidad existente en 3 grandes líneas o ejes temáticos en los que pueden clasificarse la mayoría de estudios realizados sobre el tema. Estas 3 líneas son la presencia de mujeres en cargos directivos en el sistema educativo, los motivos de la escasa presencia de mujeres en estos puestos y el estilo de liderazgo en función del género. Bien, aunque el acceso de la mujer al mercado laboral ha cursado un extraordinario desarrollo en los últimos años, uno de los ejemplos de la persistencia de la desigualdad lo constituye el diferente grado de ocupación por parte de hombres y mujeres de puestos directivos en los distintos ámbitos y organizaciones. Se viene comprobando desde hace varios años la existencia del denominado techo de cristal para designar una serie de obstáculos internos a los propios mecanismos de actuación de la sociedad que impide a las mujeres cualificadas como grupo acceder a los puestos de dirección en las organizaciones en las que trabajan y que no son perceptibles directamente. Es decir, alude a esa barrera superior invisible en la carrera profesional de las mujeres que de tan sutil es transparente, pero que a la vez es tan fuerte que impide que éstas asciendan en la jerarquía directiva. La temática sobre género y dirección escolar ha venido siendo objeto de atención por parte de los investigadores desde hace ya varias décadas. El ejercicio de la dirección escolar es uno de los pilares básicos sobre el que se asienta toda la dinámica organizativa del centro, de ahí que estos estudios no sean nuevos. Las conclusiones más reseñables a las que han llegado los estudios estadísticos a nivel nacional ponen de manifiesto que el grado de representatividad de las mujeres en puestos directivos siguen sin guardar proporción con su presencia como docentes en todos los niveles educativos. Además, la información disponible en el panorama internacional, como muestra el gráfico 1, permite constatar que esta representación minoritaria de mujeres en cargos directivos no es un fenómeno exclusivo de nuestro sistema, sino que es un aspecto común a la mayoría de los países del mundo. En este gráfico en el que se observa la distribución de hombres y mujeres en los puestos directivos en cada país de la OCDE, en los centros de educación secundaria, observamos que en todos los países, con excepción de Japón, más de la mitad de los docentes son mujeres, llegando a un 67% de media en el conjunto de la OCDE, un 59% en España. Sin embargo, estas cifras se invierten cuando hablamos de cargos directivos y, como se observa en el siguiente gráfico, que muestra ya la distribución de directores y directoras, vemos que solo un 44% de estas mujeres ocupa el puesto de directora, un 45% en España, un promedio similar. Si nos centramos en la Comunidad de Madrid, concretamente en los centros de educación secundaria, los centros públicos donde se va a realizar el estudio, vemos que un 60% de los docentes son mujeres, sin embargo, solo un 35,5% de estas ocupa el puesto de directora. Esta disonancia en las cifras nos lleva a pensar que existen todavía ciertos mecanismos de segregación laboral y determinados factores que impiden que las mujeres asciendan a estos puestos directivos. Los estudios destinados a analizar las causas que conllevan a esta situación ponen de manifiesto que las mujeres se enfrentan en mayor medida que los hombres a obstáculos de diversa naturaleza cuando tratan de ocupar estos cargos. Estos obstáculos se han dividido en 2 grandes categorías: barreras internas y barreras externas. Esa convicción tan arraigada de que ya todos y todas somos iguales tiende a explicar estas dificultades de acceso por problemas de preparación o problemas de personalidad por parte de las mujeres. Y surge así la categoría de las barreras internas, que alude a una serie de presiones psicológicas y conflictos internos que experimenta la mujer y que conllevan su autoexclusión de determinadas esferas del entorno laboral. Se señalan desde la perspectiva psicológica barreras interno-personales como el miedo al éxito, la autoexigencia o la autoestima para explicar esta situación de las mujeres. Sin embargo, la clave de género ha sido casi siempre obviada en la mayoría de las investigaciones sobre liderazgo, sin tener en cuenta que
todos los factores que se han detectado están relacionados con factores sociales y organizacionales externos a las propias mujeres. Dentro de estas barreras externas nos encontramos con la costumbre social, la dificultad de compaginar la vida familiar y profesional, la definición masculina de poder, esas redes invisibles de los hombres, ciertos rituales de exclusión, la falta de modelos de identificación y, por último, una muy importante, que es la invisibilidad de esta discriminación. Por lo tanto, el primer eje temático evidencia que en la práctica totalidad de sistemas educativos hay una escasa presencia de mujeres en los puestos directivos, y este segundo eje, que analiza esos obstáculos y esas barreras, muestra también resultados relativamente coincidentes en la mayoría de las investigaciones. Sin embargo, los estudios destinados a analizar a hombres y mujeres que ya ocupan posiciones de liderazgo muestran resultados contradictorios y ponen de manifiesto la compleja naturaleza de la relación entre género y estilo de liderazgo. Esta revisión que realiza Cuadrado en 2003 muestra las discrepancias en cuanto al tema de estudio. Vemos que hay estudios que sí observan, que sí encuentran diferencias en el estilo de liderazgo desde una perspectiva de género, pero vemos otros muchos que no. A la hora de comparar estos estudios hay que tener en cuenta las discrepancias teóricas y sobre todo metodológicas de las investigaciones realizadas. Aspectos como el enfoque adoptado, el tipo de estudio que se realiza y sobre todo el contexto en el que se desarrolla la investigación va a tener su influencia a la hora de analizar el estilo de dirección en función del género. Los estudios que sí encuentran estas diferencias han propuesto unos modelos de dirección de liderazgo más femeninos que se caracterizan por el énfasis en la participación y en la toma de decisiones democráticas, que son además más orientados a las relaciones y más transformacionales, frente a un estilo de liderazgo más masculino, que es más autocrático, que se caracteriza por una toma de decisiones más unipersonal, orientado hacia la gestión y más transaccional. Sin embargo, no hay un acuerdo unánime en todas las investigaciones sobre género y liderazgo, y hay también estudios que señalan que las cualidades que definen el liderazgo femenino no solo se pueden encontrar en mujeres, sino que pueden encontrarse también en hombres, y además hay autores críticos con estos enfoques de investigación que rechazan la reducción del fenómeno del liderazgo a modelos masculinos o femeninos, y argumentando que los estilos de dirección desempeñados tanto por hombres como por mujeres son en la práctica tan contradictorios y diversos que no pueden reducirse o ajustarse a un simple modelo bipolar. Pues el objetivo de esta investigación es avanzar en el conocimiento de esta realidad y comprobar esencialmente a través de la visión de las propias mujeres cómo afecta al género, al estilo de dirección desempeñado y sobre todo al acceso a los puestos de dirección en el sistema educativo. Por lo tanto, nos centramos en el estudio del siguiente problema de investigación, en un intento de aproximación teórico y metodológico y de la consecución de los objetivos que se van a plantear a continuación. Conocer los factores que limitan el acceso de las docentes de educación secundaria en los centros públicos de la Comunidad de Madrid y analizar el estilo de dirección desempeñado por las mismas, con el fin de conocer si existen o no diferencias en el estilo de dirección o de liderazgo en función del género. Para esto, los objetivos de esta tesis serían realizar un análisis teórico de los principales estudios sobre hombres y mujeres en cargos directivos en los centros educativos, y con el fin de conocer desde una perspectiva cuantitativa la presencia de mujeres en estos cargos, analizar el acceso de las mujeres y determinar las causas de su representación minoritaria, analizar la influencia del género en las variables que condicionan el ejercicio del cargo y, por último, examinar el estilo de dirección desempeñado por las mujeres que ocupan estos puestos directivos. Para abordar estos objetivos se opta por seguir un método descriptivo con un enfoque mixto, integrando un análisis cuantitativo y otro cualitativo como dos formas de aproximación a una misma realidad. Por lo tanto, la investigación tiene dos grandes fases de trabajo. La primera, de carácter cuantitativo, tiene como base la exploración de estos datos estadísticos y, a partir de la revisión de la literatura científica sobre el tema, se está desarrollando un cuestionario con el fin de conocer
el acceso, la información más importante sobre el acceso de las mujeres a estos puestos de dirección y sobre algunos factores que pueden condicionar, sobre la influencia del género, en algunos factores que condicionan el ejercicio del cargo. Este es un resumen del cuestionario que se está realizando. En los dos primeros bloques, las variables se van a organizar en 6 bloques. En los dos primeros estarían las variables de clasificación, cuyo objetivo sería obtener información de carácter profesional, vital y del centro de los directores y directoras participantes en el estudio. Los 3 siguientes serían sobre las motivaciones para el acceso, el sistema que se ha seguido para acceder al cargo y los factores que condicionan el ejercicio del mismo, y con esto se pretende estudiar la influencia del género en estos factores y identificar las posibles barreras a las que se enfrentan las mujeres en esta fase. Y el último bloque está destinado a conocer el estilo de dirección desempeñado por las mujeres en estos cargos. Se van a utilizar 3 distinciones en el estilo de dirección: burocrático-pedagógico, democrático-autoritario y transformacional-transaccional, o la falta de liderazgo, y se va a mandar a todos los centros de educación secundaria de la Comunidad de Madrid. Aunque el objeto de estudio son las mujeres que ocupan el cargo de directora, se va a recoger también la visión de los hombres con el fin de conocer si existen diferencias en el acceso y en el ejercicio y en el estilo de dirección desempeñado. El uso previo de este cuestionario puede servir para seleccionar los casos más importantes para la segunda fase de la investigación, de carácter cualitativo, en el que se van a llevar a cabo entrevistas a una muestra del total de mujeres que respondan el primer cuestionario. Y por último, y ya para acabar, he querido poner un esquema con la secuenciación del proceso de investigación. Si tiene alguna pregunta, duda o sugerencia, pues estaré encantada de responder. Gracias. ¿Preguntas? ¿Reflexiones? Hay muchas mujeres en la sala, nadie dice nada. Bueno, Nidia, en primer lugar, felicidades. Creo que estás haciendo un trabajo, porque está claro que has hecho una revisión, tienes un planteamiento muy, muy claro. Creo que la estructura que estás utilizando es muy adecuada, luego te felicito, ¿no? Porque yo creo que eso te llevará a un buen término y a presentar un trabajo que, además, por temática, y supongo que también por quiénes somos las que estamos aquí, pues lógicamente nos interesa. Según estabas planteando tu investigación y el enfoque que estás utilizando, que has dicho claramente que es un enfoque de género, siempre se me planteaba, por deformación profesional, el ámbito de la parte diferencial, ¿no? Porque es verdad que puede haber diferencias en función de que uno sea hombre o mujer, pero hay diferencias, como tú has dicho, de contexto, a lo mejor por áreas de conocimiento, por tipo de empresa o no sé qué, que también podría hacer diferenciar, ¿no?, el tipo de estilo que puedan tener las mujeres y, en consecuencia, determine, ¿no?, cómo va a desarrollarlo, pero también algunas características individuales. Cosa que me has aclarado cuando has presentado después el tipo de variables que ibas a recoger, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, que habías empezado así, el tema de la autoestima o de la actitud hacia, es decir, quizá haya algunas otras. O sea, yo lo que te sugeriría, ahí es donde está mi sugerencia, y si puedo aportar algo a tu buen trabajo, sería intentar buscar diferencias individuales relacionadas con ese tipo de puestos, porque puede hacer que eso te aclare mejor por qué unas determinadas mujeres cogen determinados puestos y por qué no. O
a lo mejor te aclara mejor el tipo de estilo que puedan tener ellas. Pues le agradezco muchísimo la sugerencia y lo tendré muy en cuenta. Muchas gracias. Bueno, Lidia, pues yo también te digo un poco lo que ha dicho mi compañera que me precedía en el uso de la palabra. Yo creo que tienes un trabajo muy bueno, una estructura muy clara y que, bueno, pues solo queda seguir hasta terminar, ¿verdad? Pero yo te quería hacer también una sugerencia. Bueno, una pregunta, y tras esa pregunta a lo mejor hay una sugerencia, y es, ¿por qué has elaborado un cuestionario? O sea, ¿por qué has elaborado un cuestionario ad hoc? ¿Por qué no has utilizado un cuestionario que mida al menos los estilos de liderazgo de todos los que ya existen y los que se utilizan? Pues agradezco mucho la pregunta porque es algo que se me ha olvidado de decir en la presentación, y es que se está utilizando, estoy haciendo un cuestionario pero utilizando como referencia cuestionarios o instrumentos que ya han sido utilizados, como bien dices, por ejemplo, para medir el estilo de liderazgo. O sea, que es de elaboración propia, pero utilizando como referencia a muchos que ya han sido utilizados. Bueno, simplemente decirte que supongo que seguro sabes que pronto se va a celebrar aquí el Congreso Interamericano de Pedagogía. Y justo hay una red que es colaboradora de la organización del Congreso, que se llama RILME, que está toda ella vinculada con liderazgo. Entonces yo creo que puede ser interesante porque se presentan estudios relacionados con género y liderazgo precisamente. Por si tienes un huequito y puedes verlo, igual te interesa o al menos leer las actas. Pues ¿vale? Muchas gracias también. Nada. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Pues muchas gracias, Lidia, y enhorabuena. Gracias. Y ya nos queda la última presentación, que es de Ignacio Murillo Barrero. Pues a lo mejor no nos queda ninguna. ¿No? Segunda llamada, esto es como los juicios, ¿no? Pues entonces nada, daros las gracias a todos por estar aquí hasta esta hora, y sabéis que ahora hay un pequeño encuentro en la cafetería donde se puede seguir charlando y compartiendo todo lo que hemos visto en esta sesión. Y os agradezco, y a los doctorandos, enhorabuena y adelante. Es un proceso, todos los que hemos pasado por la tesis, duro, durísimo, en ocasiones horrible, pero por lo que hemos visto van todas por muy buen camino y estoy segura que van a llegar a muy buen puerto con trabajos de calidad. Gracias a todos.